Bueno, y como lo menciona nuestra psiquiatra, la salud mental es salud. Por eso es tan importante priorizarla y darle un nivel de bienestar, invertir en la salud mental. Muchas personas quizás no pueden hacerlo, pero sí es imprescindible reconocer estos elementos. Vamos a hacer un breve recorderis de lo que hemos abordado hasta el día de hoy, reconociendo que en el primer módulo hicimos un énfasis especial en el enfoque de la salud mental desde la Organización Mundial de la Salud, los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, que destacan unos determinantes biológicos del trastorno mental o por uso de sustancias psicoactivas que deben considerarse como los sociales y los psicológicos. El estigma de los trastornos mentales, que implica una evaluación de las personas afectadas, claramente que se extiende a su contexto social, incluyendo a los contextos de salud. Los componentes del estigma, que son los estereotipos, los prejuicios y la discriminación, que se han detallado los principales tipos de estigma, como el estructural, social y personal. El estigma interseccional, que se destaca como las distintas características personales que pueden interactuar con el estigma de los trastornos mentales, que deben ser conscientes del propio estigma, ¿cierto? Debemos ser conscientes ante los problemas de salud mental y del estigma existente en las instituciones de salud mental en las que trabajamos. Esto es fundamental. Sin salud mental no hay salud. Muy bien. La salud mental es tan importante como la física. Excelente. Esto es fundamental. Esto, entendiendo el estigma desde el módulo uno, si necesitaba hacer es- este pequeño resumen para iniciar la semana. Vamos a ver el resumen del módulo 2. Este resumen está enfocado en el estigma social, que tiene consecuencias de diversos tipos sobre las personas con problemas de salud mental y uso de sustancias, las consecuencias del estigma social, que son extensibles al contexto sanitario, generando problemas específicos y diferenciados en este ambiente, el estigma personal al asumir en primera persona el estigma existente a nivel social, el estigma internalizado, experimentado, anticipado, que son diferentes al estigma personal. Además, se han estudiado las relaciones del estigma personal con distintas diversidades y variables, tanto clínicas como sociales. Y finalmente, como hemos profundizado en el estigma interseccional, específicamente las consecuencias de la interacción entre el estigma de los problemas de salud mental y el uso de sustancias. Este es el resumen del módulo uno, 2 y ahora vamos a iniciar nuevamente con nuestro módulo 3. En la sesión anterior del día sábado lo observamos, pero creo que es prudente que podamos observarlo el día de hoy, entendiendo que muchos de ustedes no se pudieron conectar. El estigma de los y las profesionales en salud mental. Ok, es importante. Ok, muy bien, gracias. El estigma de los y las profesionales de salud mental. En este módulo veremos cómo se presenta el estigma hacia las personas de salud mental y uso de sustancias psicoactivas en los y las profesionales de salud y cuáles son las principales características. Además, profundizaremos en las consecuencias que tiene el estigma en las personas con problemas de salud mental. Es muy importante tener en cuenta los objetivos que están relacionados con comprender las variables implicadas, comprender y detectar los comportamientos, integrar una forma no estigmatizante de abordar los problemas de salud mental en los contextos de salud. Vamos a escuchar rápidamente ese testimonio de un médico en Nicaragua. Realmente la salud mental en nuestro país diríamos que es la cenicienta de la área sanitaria. Es el área más abandonada, no solamente por el sistema de salud,
sino porque a través de la historia realmente se ha creado un simbolismo, bueno, el estigma de que la salud mental es una área en donde nuestra población sufre y vive de un problema psiquiátrico y que las personas están locas. Podemos observar y escuchar estos elementos que son claves, que son fundamentales. Vamos a reconocer ahora bien el estigma relacionado con la salud y el contexto sanitario. Muy importante reconocer que la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, que busca promover y mantener un buen estado de salud, que son necesarios unos sistemas sanitarios de calidad y accesibles. En los contextos sanitarios es muy importante reconocer que cuando hablamos de estos elementos, los sistemas de salud son el conjunto de recursos, instituciones u organizaciones encaminados a mejorar la salud de los individuos en su atención a la población. Los sistemas de salud han de ser de calidad para alcanzar el mejor nivel posible respecto a las necesidades de la población y equitativos. Además, que responden de la forma más igualitaria posible a todas las necesidades y de todas las personas, para así atender a todo el mundo sin discriminación. Cuando hablamos del estigma es muy importante ser conscientes de nuestras propias habilidades, es decir, tiene confianza en sus capacidades para llevar a cabo las tareas del día a día cuando no hay una afectación en el estado de bienestar. Puede hacer frente al estrés normal de la vida, es decir, no se ve sobrepasada por los problemas normales del día a día, puede trabajar productivamente, es decir, puede desempeñar un empleo que genere beneficios para ella. Y por último, es capaz de hacer una contribución a su comunidad, es decir, participa en la comunidad de forma activa y reporta en beneficio. Vamos a observar este video rápidamente. Para avanzar en el camino hacia la salud universal y los objetivos de desarrollo sostenible, necesitamos recursos humanos para la salud. Ellos son todas las personas de distintas profesiones y ocupaciones que se forman y trabajan para mejorar la salud de la población. Deben estar preparados y motivados para responder a las necesidades de todas las personas en todos los lugares. Y este es nuestro desafío. Por eso necesitamos establecer políticas intersectoriales que incluyan salud, educación, trabajo y finanzas. Aumentar la inversión pública para fomentar el empleo y contribuir al desarrollo económico en los países. Contar con sistemas de información para planificar estratégicamente a largo plazo. Debemos disponer de equipos interprofesionales que respondan a las necesidades de las personas. Implementar estrategias que los motive a permanecer en zonas remotas y desatendidas. Garantizarles un empleo estable y digno para fortalecer los sistemas de salud. Necesitamos transformar la educación de las ciencias de la salud para que el personal aprenda trabajando activamente con las comunidades. Planificar la formación de los profesionales según las necesidades de los sistemas de salud y lograr acuerdos de alto nivel para asegurar estándares de calidad en la educación. El camino es largo, los desafíos son muchos, pero juntos podemos avanzar hacia la salud universal y lograr recursos humanos para la salud para todas las personas en todos los lugares.
Como podemos observar, por ello es tan importante reconocer cuáles son estos elementos claves frente a qué se considera profesionales de salud. No solo son psicólogos o psicólogas ni psiquiatras, hay un amplio espectro de lo que somos los profesionales de salud o las personas que intervenimos en acciones enfocadas en el bienestar. Pero, ¿a qué lo considera la OMS? La OMS nos dice, son todas las personas que realizan acciones cuya finalidad fundamental es es mejorar la salud. Son personas con distintas profesiones y ocupaciones que se forman y trabajan en la salud y que pertenecen a diversas categorías de formación, ámbito laboral y situaciones de empleo. ¿Qué dice la OMS sobre la atención sanitaria de los problemas de salud mental? La OMS recomienda que la asignación del gasto, que es el gasto, es la realidad, es que la media del gasto de los servicios de salud mental está a nivel de 2,8 del gasto destinado a la salud, o sea, eso es muy poco realmente. Y esta proporción a la carga de la enfermedad. Ahora, vamos a ver cómo está la carga de la enfermedad. Los trastornos mentales neurológicos específicos debidos al consumo de sustancias y el suicidio representan más del 30% del total de años perdidos por discapacidad y cerca del 20% del total de los años de vida ajustados por discapacidad. Esto es súper importante tenerlo en cuenta y que haya paridad entre los aspectos físicos y mentales de la atención de salud. En términos prácticos, esto significa que los servicios de atención de salud física y mental deben prestarse de forma integrada y que el porcentaje de gasto asignado a los servicios de salud mental debe ser proporcional al porcentaje de su carga atribuida. Esto es fundamental reconocerlo. Ahora bien, el estigma de los y las profesionales de salud mental es importante entender que la salud mental es mucho más que la ausencia de los síntomas, como lo había mencionado en el momento en el que iniciamos, por lo que la atención sanitaria debe ser dirigida a asegurar un estado de bienestar físico, mental y social. El presupuesto dedicado a los problemas de salud mental sigue siendo insuficiente y muy limitado y es un caldo de cultivo para la estigmatización. Los problemas de salud mental son multifactoriales, es hora de dejar atrás el modelo biomédico tradicional. Recordemos que estos factores los vimos en el módulo número 1 y que pueden ser sociodemográficos, económicos, medioambientales, sociales, psicológicos, biológicos y culturales. Vamos a observar y reflexionar frente a los siguientes videos. Dos casos muy específicos en donde es importante reconocer cómo se dan estas estrategias y cuáles son estos elementos. Y es que en la primera escena, de nuevo, vemos varias conductas de estigma por parte del profesional. La primera es la actitud invalidante que adopta al no considerar la opinión de la usuaria con respecto a su exceso de medicación. En todo momento apoya la decisión médica, pero en ninguno considera cómo se siente la usuaria al respecto. Además, plantea el diagnóstico como una parte esencial de la identidad de la usuaria, como algo que le marca y caracteriza ahora y para siempre. En la segunda escena, vemos cómo el profesional ayuda a la usuaria a explicar cómo se siente, en vez de taparlo como algo que no cuenta. Además, valora la evolución de los síntomas y plantea que se podría hacer un cambio en aquello que la usuaria no considera correcto. De esta forma le está haciendo partícipe de su tratamiento, lo que conlleva un reconocimiento que valía y capacidad y que brinda capacidad. De nuevo, el cambio se ve en la escucha activa, acá es muy importante reconocerlo por parte del profesional. Además, eso muy bien, además de otros elementos que entre ellos voy a ver el comentario de sus compañeros, voy a compartir el de Adalit, que nos dice que la conducta más adecuada es escucharla, cómo se siente, apoyarla y guiarla con respeto. Ahora bien, ¿qué variables influyen en el estigma de los profesionales de salud? Es importante reconocer
Es muy importante reconocer cuáles son las variables del estigma en los profesionales de salud y para ello es necesario identificar cuál es la experiencia profesional, cuáles son los conocimientos sobre salud mental, cuál es el diagnóstico de un trastorno mental y cuál es el tipo también de cansancio laboral, ¿no? Que esto puede influir demasiado en la forma en cómo los elementos se dan en relación con una atención enfocada en calidad. El estigma y cuáles son las variables que influyen. Hay múltiples variables, pero podemos hacer dos énfasis especiales, actitudes y comportamientos. Los grupos sociales en posiciones de poder, como los profesionales de salud, tienen mayor capacidad de estigmatizar. Esta comprensión es útil para apreciar cómo la estigmatización se produce en múltiples niveles en todo el sector social y de salud, desde los profesionales hasta los usuarios. Vamos a escuchar. ¿Mm? Entonces, ¿no es cierto? Tenemos conducta de rechazo, tenemos conducta donde, digamos, restringimos derechos hacia las personas, etcétera. Y todo esto es posible en un marco de desigualdad, en un marco de poder, donde un grupo social, ¿no es cierto?, es el que coloca de alguna forma la valoración a lo que vamos a evaluar como negativo, o, en este caso, ¿no?, que también podría ser positivo, pero en este caso, entonces se da en un marco de poder, en un marco donde un grupo, ¿no es cierto?, es el que ostenta el poder para designar qué atributos van a ser considerados negativos y de qué manera. Ahora vamos a escuchar la segunda intervención. Por otro lado, yo creo que hay estigma también entre profesionales, ¿no? Creo que hay una, no sé, pseudo guerra entre psicología y psiquiatría, en el que, bueno, pues los psicólogos tienden a tener ese estigma hacia los psiquiatras de, bueno, son personas que solamente ponen pastillas, ¿no? O, así hablando peyorativamente, que empastillan al paciente. Y igual al revés, ¿no? Yo creo que el psiquiatra tiene estigma hacia la parte de la psicología, ¿no? Estamos hablando a nivel general, bueno, es que el psicólogo lo único que hace es sentarse y hablar. Yo creo que esto, yo trabajo en un área multidisciplinar, trabajo con un compañero, con un psiquiatra, y creo que no, vamos, nos tenemos que quitar esto porque el trabajo multidisciplinar es algo súper enriquecedor y que ambas disciplinas se enriquecen muchísimo la una de la otra, y si entramos dentro de esa parte de estigmas empezamos a hacer conductas muy estigmatizantes hacia la propia salud mental, como por ejemplo, no derives este paciente a psicología porque ¿para qué? O al revés, ¿no? Ostras, este paciente que pienso que necesita asistencia desde la parte de psiquiatría, pero no le mandes ahí porque lo van a empastillar y entonces es caso perdido, ¿no? Si no empezamos a funcionar de otra manera, pues yo creo que al final esta guerra hace que la población de fuera, la población general, nos estigmatice a ambos, ¿no? Y se creen, pues bueno, pues estas muchas veces que hemos hablado anteriormente, que los profesionales de la salud mental somos las personas o somos los profesionales dentro de la salud más estigmatizados por la población general. Pues yo creo que también tiene que ver con lo que hacemos dentro, ¿no? Con lo que hacemos nosotros. Esto es fundamental, esa forma en cómo lo reconocemos, cómo lo interiorizamos y también cómo podemos reorientarlo, por supuesto, porque como lo dice, de lo contrario todos vamos a terminar estigmatizados. ¿Cómo se muestra el estigma? Acá es muy importante reconocer los diferentes elementos. Vamos a escuchar el siguiente audio. Yo les digo a los residentes, por ejemplo, que la experiencia mejor cuando llevas mucho tiempo, porque claro, a todos y a los estudiantes, ¿no? Nosotros tenemos estudiantes, entonces se quedan todos ensimismados con los casos que ven cuando están en la unidad de hospitalización breve y tal, que si están delirando o están no sé qué, o están... Y yo les digo, bueno, eso es una parte
lo importante aquí es ver cuando le ves el continuum, y eso lo ves cuando haces un seguimiento y estás en el centro de salud mental y ves a una persona y le ves que tiene, pues cuando tiene, digamos, momentos felices con su familia o tiene pareja o montones de cosas. Esa visión te cambia totalmente. A lo mejor esa persona ha estado fatal cuando ha estado en su crisis, pero luego la ves como persona. Y yo creo que eso es un punto clave, un punto clave. A lo mejor esa persona ha estado fatal cuando ha estado en su crisis, pero luego la ves como persona y yo creo que eso es un punto clave, nos dice la psiquiatra. Esto es fundamental, ¿no? Porque vemos es el resultado del malestar psicológico, esa reacción, ese malestar, ese dolor, no estamos viendo a la persona. Esto es fundamental para acompañar los procesos. En este caso, se hace referencia a la experiencia, al conocimiento y al contacto para generar la reducción del estigma. Además, se hace hincapié en que la persona que acude a los servicios de salud mental, ante todo a eso, sea una persona más allá de los síntomas, ¿no? Que se expone de la salud mental, es un continuo, por supuesto. Por otro lado, se menciona que los factores psicosociales, diferentes al trastorno mental son vitales para atender a aquellas personas a las que atendemos que son igual que nosotros. Esto es fundamental. ¿Cuáles son las creencias más comunes? ¿Y qué es un PSM o un PHM? Un PHM son los problemas de salud mental. Acá las creencias más comunes por parte de profesionales de salud acerca de personas con PHM. Algunos usuarios expresan sentirse discriminados cuando él o la profesional se centra en el diagnóstico, les prescribe un tratamiento psiquiátrico un poco con bajo interés por su persona y no les aporta suficiente información. Entonces, las personas con PHM no son competentes como otros adultos o las personas con PHM son propensas a la violencia o peligrosas. Las personas con PHM tienen posibilidades de mejorar los problemas de salud física. Vamos a escuchar el siguiente audio sobre la importancia de la formación para los y las profesionales, porque estas creencias estigmatizantes son las más comunes en los contextos de salud y las percepciones sobre la adherencia al tratamiento pueden mediar en la conexión entre el estigma de los profesionales que atienden a las personas con trastorno mental y las decisiones de atención de salud. Por ello, en ese sentido, quienes tienen actitudes estigmatizantes pueden creer que las personas con problemas de salud mental son menos propensas a adherirse a las recomendaciones del tratamiento. Por tanto, las personas con problemas de salud mental reciben una peor atención. ¿Por qué? ¿O para qué? Si no van a seguir las recomendaciones del tratamiento, es lo que muchas personas dicen. Por eso yo digo siempre que los profesionales de la salud y hasta te diría gente administrativa que nos acompaña, como los secretarios, el camillero, tendríamos que tener este tipo de instrucciones cada vez más, ¿no? Para poder saber dónde estamos parados, cómo poder ayudar a estos pacientes, a estas personas que se nos cruzan en todos los ámbitos de la vida. No tenemos estas instrucciones, ¿no? Es como que se separa tanto. Mira, con decirte que acá, en la institución donde yo estoy, una institución pública, salud mental está en un lugar bien separado, ¿no? Del hospital. Qué increíble, ¿no? Entonces, no pertenece al recorrido habitual de los profesionales el pasar por ese lugar, ese servicio. Entonces, bueno, es un... Esto es fundamental, ¿no? Reconocer estos elementos que propician daño, que propician malestar, que generan barreras y que generan malestar, por supuesto. ¿Cuáles son estas creencias? ¿Por qué están relacionadas o por qué están direccionadas?
claramente qué nos dicen los profesionales. Esto es fundamental reconocer los usuarios, las creencias, el contexto laboral. Así que, pues rápidamente quiero preguntarles, ¿cuál ha sido un estigma que de pronto ustedes han tenido ante una atención o un estigma que ustedes consideren que tienen ante la salud mental? Y vamos a dejarlo en el comentario. Entonces, continuamos con el estigma y es muy importante reconocer incluso ese estigma de la salud mental por parte de nosotros los profesionales, ¿no? Y es que en muchas ocasiones, no, pero ¿para qué envía el paciente donde el psiquiatra si lo van a medicar? Algunos psicólogos o psicólogas. De mi parte, no hay paciente que no pase por psiquiatría porque para mí es fundamental apoyar estos elementos que requieren que el cerebro tenga unos neurotransmisores que estén equilibrados. ¿Y esto cómo se hace? A través de los fármacos. Esto es fundamental reconocerlo. El sábado hicimos este ejercicio, bueno, vamos a continuar con las conductas estigmatizantes más comunes en los contextos de salud y cuáles son esas conductas estigmatizantes hacia los problemas de salud mental por parte de los profesionales de salud. Y exponemos las siguientes. Y es hacer esperar más a los usuarios, atender cuáles son esos elementos claves y porque en muchas ocasiones, claro, como es un paciente psiquiátrico y está en crisis, dejémoslo esperando. Y ese dejarle esperando implica que su salud mental se agudice, implica que su salud mental se exponga a un mayor riesgo. El mayor deseo de distancia social por parte de los profesionales, la habitación y el rechazo, también porque en muchas ocasiones los pacientes son altamente agresivos y nuestra salud también puede estar en riesgo, pero fíjense que este es un estigma, ¿no? Porque por lo general, pues, son acciones claves. Menos derivaciones a especialistas, lo que les mencionaba, la exclusión de decisiones terapéuticas y actitudes eh, y tratamientos coercivos. Tenemos el eclipsamiento del diagnóstico, la influencia negativa en el entorno laboral, la discriminación y expresiones estigmatizantes, la poca información sobre su diagnóstico y su tratamiento. Volvemos nuevamente cómo el estigma influye de manera directa en la atención que brindamos, la forma en cómo reconocemos cuáles son las experiencias, que las experiencias pueden ser múltiples, pueden ser dolorosas, pueden traer bienestar, pueden transformar también la vida de una persona. Y esto es fundamental que lo podamos identificar e incorporar. ¿Cómo manejarían una situación diferente hoy en día? ¿Qué harían? Yo considero que es muy importante reconocer cuáles son esas acciones claves. Ahora, ¿cuáles son las conductas estigmatizantes? El consumo de sustancias es estigmatizado por parte de los profesionales y aún se nos olvida que también hay muchos colegas y profesionales que son consumidores de sustancias psicoactivas y las personas afectadas por la dependencia de las sustancias psicoactivas a veces también son rechazadas y tienen menos acceso a los servicios sanitarios. Para favorecer una mejor atención de esos usuarios y usuarias, se han encontrado que la autoeficacia son variables claves. Hemos observado algunos videos sobre la autoeficacia, yo los he compartido también a través del chat, que es fundamental porque la autoeficacia es como esa determinación y esa autonomía de la capacidad que tienes tú para desarrollar las diferentes estrategias para afrontar esa situación que estás experimentando. Además,
¿Qué dicen las personas atendidas? Em, Acá es importante reconocer ellas cómo se sienten, ¿no? Y entonces es cuál es esa percepción que tienen del trato, cuáles son esas percepciones que tienen de la misma atención, cuál es esa atención que reciben, cuál es la forma en cómo lo interiorizan. Cuando se les pregunta, la mayoría nos responden que hay trato frío, que hay falta de explicaciones claras en muchas ocasiones. No nos tomamos el tiempo de explicar realmente cómo funciona un medicamento. Más allá de cómo se debe tomar un medicamento un paciente, cuáles pueden ser las posibles consecuencias, cuál es el etiquetado, el enfoque de la psicopatología, la medicación, la falta de interés, de la historia personal. En muchas ocasiones no escuchamos al paciente, no sabemos reconocer cuáles son esos recursos con los que podemos apoyarnos. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Este ejercicio es súper importante. Es fundamental que podamos tomarle la atención. Está en inglés, pero nuevamente, como les digo, es importante que nos centremos en los detalles. The water's poisoned. How can we still have it on? It needs to be tested. It's not tested properly. You have to boil it for 35 minutes. 35 minutes. Gotta protect everybody. Yeah. Oh, I'm contaminated. I need antibiotics. I need antibiotics. Oh, I can't touch it. Can't touch it. Can't touch it. I'm gonna be sick. I'm gonna be sick. I'm so thirsty. Ahora vamos a observar el siguiente. Yo sé que este ejercicio es bastante interesante. A mí personalmente siempre lo utilizo con los estudiantes. Vamos a ver cuál pudo haber sido la respuesta correcta. ¿Listo? Video número 1, vamos a observar. Miss Carlisle, please sit down. Stop putting paper towels in the sink. The water's not contaminated. Okay? You need to relax, and the doctor will be with you as soon The as water he is can. contaminated. That's what they said at Walkerton, and people died at Miss Walkerton. Carlisle? It's in the pipes. There's bacteria in the I pipes. need you to relax, okay? You're not listening to me. You're not listening to I me. am listening to you. There is bacteria in the pipes. People are going to die. Please relax. Miss Carlisle, please sit down. You're We not want listening to to try me. and help you. You're not listening to me. You I have am to turn the water listening off. to you. We're going to die. The it's water poison. is It's fine. poison. Y ahora vamos a ver cuál es la respuesta, ¿no? Estamos viendo la 1, vamos a ver la 2. ¿Cuál sería la respuesta adecuada? Hi, my name is Tracy. I'm one of the emergency room nurses. You look really upset. Can you tell me what's happening with you today? The water is contaminated. If you drink it, you're going to die. That must have been very frightening for you. Did something happen with water? My friend Georgia, I took her away in an ambulance last week. She died 2 days later. They said it was a heart attack, but I know the difference. It wasn't. It was the water. She drank contaminated water. That's what killed her. That must have been really hard for you, losing a friend like that. Is there so much? I haven't had coffee or muffins or anything like that since she died. Bueno, vamos a observar la próxima respuesta y vamos a evaluar. Eso es lo más interesante de este ejercicio, que tenemos múltiples respuestas para evaluar. Hasta ahora vamos en la segunda, vamos a ver la tercera. Miss Carlisle, I'm sorry your friend died, but you just told me she died of a heart. Miss Carlisle, I'm sorry your friend died, but you just told me she died of a heart attack. That has nothing to do with the water. She must have had a problem with her heart. She wasn't sick a day in her life, not a day in her life. She even quit smoking. There was nothing wrong with her heart. She had a good heart. There was nothing wrong with her heart. It was the water. I know it was the water. I can see you were frightened by the water, but it's tested regularly and it's perfectly safe to drink. If that's the case, then Georgia wouldn't be dead, would she?
I want to try and help you, so let's talk about you and not about Georgia. I don't need help. We all need help. The water's contaminated. People will die. And if you don't listen to me, then I'm going to call the police. Y vamos a ver la última opción de respuesta. Miss Carlisle, you've had a significant loss in your life. It's caused you a lot of stress. I can see you really miss your friend, Georgia. We lived in the group home for 2 years. She was my best friend. We did everything together. We hung out all the time. What sort of things did you do together? We hung out. Sometimes we talked. Sometimes we didn't. She never pressured me. She just accepted me for who I am. And I miss her so much. I haven't gone for a coffee since she died. You must be lonely without her. How do you spend your day now? I'm just really scared that I'm going to die too. Mary, she was in the group home with Georgia and I, and she had a stroke a little while ago, and now she's in a nursing home. And I'm just really scared. Must be really frightening when someone you're close to gets sick like that. But you know, you're here, and we want to check you out to make sure that everything's okay with you. Will you check my heart? Yeah, we're going to check your heart, and we're going to make sure that you're safe. You're welcome. ¿Cómo podemos observarlo? Quisiera ver sus respuestas. ¿Cuál creen ustedes que es fue la mejor forma? Muy bien, Claudia. Muy bien, colegas. Esto es muy importante, reconocerlo. Estudiarlo nos permite identificarlo. Entonces, esto nos lleva también a conectar con un elemento fundamental y es qué dicen los profesionales, cuáles son esas otras variables, otras variables interesantes encontradas en los contextos de salud, destacadas por los profesionales que están relacionadas con la cultura institucional del tratamiento de las personas con problemas de salud mental en la atención primaria, la falta de conocimiento sobre salud mental, los recursos del sistema sanitario y la cultura institucional está relacionada también con el miedo, la evitación, la actitud y la defensiva, la minimización de los síntomas, la creencia que los usuarios y las usuarias exageran la sintomatología a propósito de ser atendidos, la falta de conocimiento sobre la salud mental relacionada con el desconocimiento que contribuye a la estigmatización porque tienen ideas equivocadas que les lleva a generalizar sobre las experiencias negativas con usuarios que pueden deberse a otras causas. La falta de recursos humanos que provoca frustración y situaciones de estrés tanto en los usuarios como en los profesionales de salud. Ahora bien, ¿qué variables interesantes podemos encontrar en los contextos de salud destacadas por los profesionales que también están relacionadas con los estereotipos y el estigma hacia las personas diagnosticadas y el rol profesional? Acá hablamos de ese estereotipo que señala a los y las usuarias que son personas perturbadas y agresivas, dependientes y con poca capacidad de decisión, no se fían de lo que dicen por si lo hacen, pero para obtener beneficios secundarios. Usualmente esta paciente está exagerando porque quiere un beneficio y así no es. Y luego sumado al rol profesional, que es la comprensión del efecto positivo que el paciente, que el papel del profesional tiene en la experiencia del usuario, como la comprensión del impacto de su papel cuando las personas no reciben el tratamiento adecuado. Vamos a ver estos videos en relación con el estigma. Él nos habla sobre la experiencia de los trastornos mentales. Voy a My name ponerlo is Gord, and I have a en diagnosis of schizoaffective una disorder, which velocidad is the más most common lenta diagnosis for schizophrenia. para que ustedes puedan observar. My name is Gord, and I have a diagnosis of schizoaffective disorder, which is the most common diagnosis for schizophrenia.
But now I've made somewhat of a recovery, so I work at St. Michael's Hospital in Toronto, and I have a number of friends, and I support myself through my work. And so for me, my life these days is very enjoyable. Vamos a ver el siguiente video. So I was a teenager and I started having a number of symptoms. I started having some hallucinations, some delusions that people were against me. One day I woke up and I couldn't concentrate, I couldn't think clearly. And for me, when I was growing up, I always had the expectation that I would achieve things in life. And so I thought, my future is gone. I'll have to go into the Sudbury Sanatorium, but I was thinking that I would achieve things there. So I cut my wrist and I called an ambulance, and they took me to the hospital in Sudbury. And I really was surprised because before I thought people there walked around and twirled around and said funny things. But that wasn't the case at all. People were very subdued. People didn't say very much. I saw a psychologist every day. I saw a psychiatrist once a week. And they started me an older medication for schizophrenia. But then I realized I really don't want to be in here for a long time, and people don't stay here their whole life. So I said that I was better, and they discharged me, and then I left. They had older medications for schizophrenia then, and I came to Toronto for treatment. But I started to develop a lot of delusions. One being there was a nuclear war going on, which is very frightening. In those days, people talked about the Cold War, and so it was very frightening for me. And delusions, you believe them like they're true. Example, one time an ambulance came to take me to hospital, and I thought they were going to administer a lethal injection to me in the ambulance. And I really believed I was going to die. And I went through that whole process of thinking, well, you know, I'm going to die, and this is the end. And so I was so relieved when I didn't die. But I had a number of symptoms. I had voices. Voices would go on every day. They'd be hostile, saying things like, you're stupid, you're an idiot. The voices were ongoing, the delusions. But really, when I was well, I was able to still have somewhat of a life. But that was happening for me, and over the years had many hospitalizations. What had changed for me in the early 90s, they developed new medications, street schizophrenia, and I started on Risperdal, which I had a tremendous response to Risperdal. So I was able to be stable. My mood was stable. The voices vanished like in a day or two. By a week, the voice had vanished. It was like night and day. My psychiatrist at the time pointed me in the right direction. He asked me if I wanted to be on a committee to give input on mental health services. So I started doing that. And that volunteer work led to paid work. So I was hired to set up a patient council, and that led to my job at St. Michael's Hospital, Toronto, where I've worked 13 years. Bueno, ahora vamos a ver la tercera pregunta. Part of the stigma in this about this illness is that for many years, and still to this day, some people don't acknowledge that I have paid work. They think my work is volunteer work. But through my work at St. Michael's, I support myself. I don't receive any assistance. And I went to give a lecture at a university last year, and I walked in, and the professor said, well, do you live on hospital grounds? And I said, no, I live at my own place. I live in the city downtown. And some people think that the people are still locked away, but that's something in the past. And so I gave my lecture at the class, and one student, she said, do they have a place where they put people like you? And that really floored me. I just was flabbergasted. I couldn't even respond. And the person I was with tried to explain, no, we don't keep people locked away anymore. And the average day at St. Mike's is like 2.5 weeks, most 3 weeks. So people are not locked away. They're living on their own. They're being productive. They're having viable lives. The cruelest part is when you devalue somebody, when you don't treat them as with respect or with dignity or as a valuable human being. And for me, I think it's human nature. Some people like to feel superior. And the key word in mental health these days is recovery. There are different stages. So for me, in the past year at work, I've had 0 sick days, perfect attendance. Other things too, not accept that I need medication. Medication's the foundation, but other things would stimulate the mind and give a person self-esteem. They feel productive, forming bonds with the people. That's also important for treating this illness. Y por último, vamos a observar
So in recovery, it's not just linear. About 5 years ago, I had a relapse, and I was hospitalized. And in the hospital, some nurses would come to me, and they'd once said, "Well, you were doing very well for 15 years. You'll leave the hospital, you'll do well for another 15 years." Stuff like that was really good to hear. And the psychiatrist I had came in and visited me in the hospital every second day. So things like that really helped me as well. And then I was discharged. I returned to work. My job was held for me. My apartment was held for me. When I went back to work, my team gave me a card and a gift and welcomed me back. And with a couple of weeks, everything came back to me. So people can have setbacks with this illness. Sometimes it's cyclical, but they can make a recovery and do even better after they recover. So there have been quite a few people over the years that have been really helpful for me. They really were key in my recovery. The manager I had at Simeix, who hired me and believed in me and gave me that job, that was really something that really helped me. My treatment team that really treats me with value. I see a nurse now once a month. My nurse is very relaxed, very comfortable with me. They're very flexible around when I come and see them. My friendships, I have like 5 or 6 close friends. Most of them have a mental illness, and we have very equal, honest friendships. We're all in the same boat. We don't judge each other. So with my friends, we go traveling. We go to restaurants like anybody else. One time I had a question, how would you treat people with mental illness? I said, treat them like anybody else. And people can do what everybody else does. And sure, schizophrenia is a major illness, but it doesn't mean that somebody can't still have a life that they enjoy and that they value. I can give back, I can make a difference, I can help other human beings. That makes me feel very good about myself. So overall, I'm very pleased with what's happened, and I have hope for the future. ¿Qué podemos retroalimentar? ¿Qué creen ustedes que es importante? ¿Cuáles son las consecuencias del estigma? Primero, que es lo más difícil para Gore en cuanto a vivir un trastorno mental. ¿Cuáles son algunos ejemplos del estigma que él ha sufrido? ¿Qué papel desempeñó el personal sanitario en la recuperación de él? ¿Y cuáles son los mensajes claves que él intenta comunicar a partir de su historia? ¿Cuáles son estas consecuencias relacionadas? Y están muy enfocadas en el estigma en relación con las barreras del acceso. Y es que es fundamental reconocer estos elementos porque nos permite identificar que primero hay que definirlo, ¿no? Y es que el estigma hacia los problemas de salud mental son como una barrera que limita a los y las usuarias a los siguientes niveles: tratamiento, recursos sociales, inclusión social y oportunidades de recuperación. Eso se enfoca en el cuidado de la salud. ¿Cuáles son las barreras de acceso? Son aquellas personas que claramente con problemas de salud mental que tratan de evitar. Hola, hola, se me cayó un momento el internet. Entonces, retomamos. Las barreras de acceso, que son aquellas personas con problemas de salud mental que tratan de evitar el estigma en los servicios psiquiátricos, que podrían denominarse como usuarios potenciales. Estas personas se consideran parte del público y son conscientes de los prejuicios comunes contra las personas con problemas de salud mental y no quieren ser vistos como parte de esa minoría. Por lo tanto, es posible pensar que la etiqueta es un indicativo de estigmatización pública que lleva a la persona con un PHD, que es un problema de salud mental, a no acudir al tratamiento por evitar esa etiqueta estigmatizante. ¿Qué consecuencias tiene el estigma con la salud? Muy bien, excelente, excelente. Muy bien. Entiendo que para algunas personas quizás el inglés o otro idioma puede representar mayor atención o dificultad, pero colegas, yo sí los quiero invitar
Es un ejercicio de aprendizaje y este ejercicio de aprendizaje invita también a pensarnos en que hay material y recursos en otros idiomas. ¿Qué pasa cuando las consecuencias del estigma relacionados con la salud? Hay unos obstáculos para las personas con problemas de salud mental. Estas impiden satisfacer sus necesidades de atención física, no se toman en serio sus síntomas físicos, hay un eclipsamiento del diagnóstico y el tratamiento, hay algunos retrasos en los diagnósticos y opciones de tratamiento. ¿Qué ocurre cuando el estigma se vive en la atención sanitaria? Primero se da un retraso en la búsqueda de ayuda, se interrumpen tratamientos, se generan relaciones terapéuticas insuficientes y se da una menor calidad atencional. Esto es fundamental reconocerlo. ¿Qué consecuencias tiene el estigma en los contextos de salud? Teniendo en cuenta lo visto hasta ahora, las consecuencias para las personas con PHD del estigma en los contextos de salud pueden resumirse en los siguientes elementos. ¿Qué es un PHD? Rápidamente que me cuenten qué es un PHD. Cuando yo digo un PHD, ¿a qué hago referencia? ¿A qué hago referencia? Cuéntenme. Gracias. Exacto, problemas de salud mental. Entonces, podemos resumirlo en ocho consecuencias, que es el deterioro funcional de los y las usuarias, la menor calidad de la atención, la peor adherencia al tratamiento, el infradiagnóstico de patologías físicas, el mayor riesgo de enfermedad y muerte, el estigma como barrera para la rehabilitación, la brecha de mortalidad para personas con PHD, el estigma hacia los PHD que pueda sufrir el propio profesional. Bueno, y acá podemos observar rápidamente a nuestra psiquiatra que es fundamental reconocer cada uno de sus elementos. Creo que esto es fundamental. Quisiera que pudiéramos pues ver todo el video, pero es importante que podamos avanzar también en la temática. ¿Qué voy a hacer? Les voy a compartir el video y mañana vamos a iniciar la clase con la socialización. O sea, ¿cuál es la tarea del día? Ver el video y realizar un pequeño análisis. Sí, como un espacio reflexivo. Y sobre ese espacio reflexivo vamos a dar inicio mañana a la sesión. ¿Les parece? Entonces, continuando con nuestra temática del día, es necesario que podamos reconocer qué tanto está a nuestro alcance, ¿no? Trabajar en todo el estigma de los y las profesionales de salud mental. En el Centro para las Adicciones de Salud Mental en Canadá se han identificado 7 enfoques que se pueden utilizar para reducir el estigma, los prejuicios y la discriminación contra las personas con problemas de salud mental y de consumo de sustancias. El primero es informarse de los hechos. ¿Qué pasa cuando nos informamos de los hechos? Informarte sobre los problemas de salud mental, qué puede provocarlos, quiénes son más propensos a desarrollarlos y cómo prevenirlos va a reducir su gravedad. Aprender sobre los hechos del lugar de los mitos. Ser conscientes de nuestras actitudes y comportamientos. Intentar ver las personas como seres humanos únicos, no como etiquetas o estereotipos. Todos hemos crecido con prejuicios y pensamientos sentenciosos, transmitidos por la sociedad y reforzados por la familia, los amigos, los medios de comunicación, pero podemos cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Cuidado con las palabras que escogemos. Esto es poderoso.
todo lo que nosotros verbalizamos o pensamos, nuestro cerebro lo toma y lo interioriza de una forma positiva. O sea, es como que le estoy diciendo al cerebro qué hacer. Utilizar palabras precisas y sensibles al hablar de las personas con problemas de salud mental. Por ejemplo, habla de una persona con esquizofrenia en lugar de un esquizofrénico. La forma en que hablamos puede afectar a la forma en que otras personas piensan y hablan o en cómo tenemos la percepción de nosotros mismos. Educar a otros. Cuando educamos a otros, nos permitimos encontrar oportunidades para transmitir hechos y actitudes positivas sobre las personas con problemas de salud mental. Si la gente o los medios de comunicación presentan información que no es cierta, desafía los mitos y estereotipos. Esta sería una de las tareas de los y las personas que están tomando este diplomado. Perdón, así como hacerles saber que sus descripciones incorrectas mantienen vivas las falsas ideas, y a su vez afectan a las personas. Enfocarse en lo positivo en lugar de construir historias negativas sobre las personas que viven con problemas de salud mental. Deberíamos reconocer y aplaudir a las personas que hacen contribuciones positivas a pesar de sus desafíos. Estas personas hacen valiosas contribuciones a la sociedad. Nuestra sociedad es solo una parte de lo que somos. Apoyar al otro, tratar con dignidad y respeto a las personas que tienen problemas de salud mental. Piensa en cómo te gustaría que los demás actuaran contigo si estuviesen en la misma situación, si tienes familiares, amigos o compañeros de trabajo con quienes pues de pronto este tipo de problemas. Importante apoyar estas decisiones y animar sus esfuerzos para recuperarse. Por último, ser inclusivos, asegurarse de que las personas con problemas de salud mental tengan las mismas oportunidades de participar en la sociedad y en su propio cuidado como cualquier otra persona. Negar a las personas el acceso a cosas como el empleo, la vivienda y la atención sanitaria viola los derechos humanos. Recordatorio clave. Conceptos clave, dignidad y respeto. Dignidad y respeto que hace parte de los principios rectores humanitarios para garantizar un enfoque de atención digna, un enfoque de atención oportuna. ¿Qué hacer? Cuando los usuarios piden, cuando se les pregunta que mejore su experiencia en el acceso a los servicios de salud, que se les pregunte si quieren a alguien que les apoye su experiencia, que se les hable directamente con ellos, no con sus familiares, gestores u otras personas presentes, que se les escuche atentamente y se espere a que terminen, incluso si parece que tienen dificultades para hablar. Nunca finjas que has entendido, al contrario, repita lo que has entendido y deja que respondan. Impartir información sobre sensibilización y concienciación en materia del trastorno mental a todo el personal, incluido el personal de seguridad contratado, para cambiar actitudes y suposiciones. Por último, proporcionar formación sobre salud mental y trastornos causados por el uso de drogas a todos los profesionales de salud mental y justicia en rutas de atención a violencias, que se les tome en serio, que se les escuche, mostrar amabilidad, respeto y comprensión. Incluir apoyo por parte de pares en los departamentos de emergencia o en los equipos multidisciplinarios. ¿Qué hacer en relación con los enfoques de atención para abordar el estigma, los prejuicios y la discriminación en los entornos de salud? Puede ser útil considerar el enfoque de atención que vamos a tomar, en particular dos enfoques específicos que ayudan mucho. Uno, el tratado basado en la recuperación y dos, la atención centrada en el trabajo. ¿Alguno de ustedes ha mencionado estos dos enfoques o lo ha escuchado, lo conocen? Ok, perfecto. Entonces, cuando hablamos del tratamiento basado en la recuperación, hacemos un énfasis muy importante en el enfoque centrado en la recuperación, que se refiere a cómo las personas con un problema de salud mental viven su vida
concretamente centrándose en aspectos positivos como en su salud, esperanza, opciones, equidad, respeto, apoyos y mejoría en la calidad de vida. El tratamiento basado en la recuperación se basa en la definición del usuario de lo que significa estar en recuperación. Este enfoque promueve la esperanza, el empoderamiento, la conexión y la curación. Es una metodología centrada en el usuario y la colaboración que reconoce que la recuperación no es un proceso lineal. Los enfoques basados en la recuperación incluyen el establecimiento de objetivos, el aprovechamiento de las fortalezas personales y el ofrecimiento a los y las usuarias de una sensación de control sobre sus problemas de salud mental. Ahora, la atención centrada en el trauma. El- la atención centrada en el trauma no requiere que los usuarios revelen detalles sobre sus experiencias traumáticas, requiere que los entornos sanitarios se den cuenta de la prevalencia del trauma en las personas de los trastornos mentales. Entonces, estimados y estimados estudiantes, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Quiero escuchar dudas, preguntas, inquietudes hasta acá. Mañana vamos a dar inicio con dos videos muy importantes para entender mucho más estos dos enfoques. Quiero preguntarles si tienen preguntas, dudas e inquietudes. Perfecto, entonces rápidamente he activado la pizarra. ¿Qué vamos a hacer en la pizarra? Acá todos tienen acceso. Todas las personas tienen acceso. Vamos a colocar qué es lo que hemos aprendido de la clase. ¿Qué hemos aprendido de la clase? ¿Qué hemos aprendido hasta el día de hoy de todos los aprendizajes que hemos visto, de las sesiones que hemos tenido? De esa forma vamos a cerrar la sesión. Acá estoy. No se preocupen. Luego vamos a aprender un poco más sobre la pizarra. No se preocupen, pueden dejar su mensaje acá, no hay ningún problema, yo estoy acá para orientarlos y acompañarlos. Entonces, bueno, hemos llegado al final de la clase, nos vemos mañana a las 6. Está muy divertida la pizarra. A mí me gusta trabajar con la pizarra, pero pues entiendo que a todas las personas no, de pronto no, por la facilidad, por el celular, por muchas cosas, en ocasiones no la usamos, pero es cuestión de aprender a usarla. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a finalizar la clase. No se preocupen que acá todos estamos aprendiendo. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana. Mañana vamos a tener dos temas muy interesantes que a mí me gustan mucho. Realmente para mí es un gusto enseñar y qué mejor que brindando todo este aprendizaje. Que tengan una excelente noche. Chao, chao, que estén muy bien. Nos vemos mañana.